Estudiantes, muy buenos días. A continuación, el problema 4.51 del texto de física de Sears dice, salto al suelo. Un hombre de 75 kilogramos se lanza desde una plataforma situada a 3.10 metros sobre el suelo. Entonces aquí vemos la plataforma, 3.10 metros, salta al suelo. Mantiene las piernas rectas al caer, pero al tocar el piso, dobla las rodillas y tratado como partícula avanza 0.60 metros más antes de parar. Quiere decir que de esta manera, cuando llega al piso, las rodillas se doblan 0.60 metros. Es entonces la caída completa. ¿Qué rapidez tiene al tocar el suelo? B. Tratándolo como partícula, ¿con qué aceleración, magnitud y dirección frena? Si la aceleración se supone constante. Dibuje el diagrama de cuerpo libre. En términos de las fuerzas del diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre él? Use las leyes de Newton y los resultados del inciso B para calcular la fuerza media que sus pies ejercen sobre el piso al amortiguar la caída. Exprese la fuerza de Newton y como múltiplo de su peso. En primer lugar, entonces tenemos un diagrama que nos representa la situación. La primera parte dice A, ¿qué rapidez tiene al tocar el suelo? Para calcular la rapidez al tocar el suelo debemos entender que la altura desde donde cae es 3.10 metros, es la altura inicial que tiene, y como es un ejercicio de caída libre, entonces yo puedo aplicar en caída libre esta expresión que relaciona la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por la altura que va a caer. En este caso, yo puedo decir que la velocidad final cuando llega al piso es de la siguiente manera. Justo antes de tocar el piso, la velocidad final será entonces igual a la velocidad inicial. Fíjese que cuando se lanza, él dice, se lanza con una velocidad inicial 0 metros por segundo. O sea, él empieza a caer con una velocidad inicial de 0, más dos veces la aceleración, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, más la altura que va a caer, que en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque la altura de caída es de que él va a regresar al suelo, donde tengo mi origen, entonces debe caer 3.10 metros, por eso es negativo. Yo hago las operaciones aquí, 0 al cuadrado da 0, 2 por menos 9.81 por menos 3.10, eso me daría 60.81 metros por segundo al cuadrado. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Metro por metro da metro cuadrado y segundo cuadrado de la gravedad ya lo teníamos aquí. Finalmente, la velocidad final será la raíz cuadrada de 60.81 metro cuadrado por segundo al cuadrado. Esta velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque cuando él cae, la dirección de su velocidad es directamente al suelo. Por eso es negativa. La velocidad de caída, por tanto, su rapidez, que es la que nos preguntan acá, la rapidez no tiene el signo negativo, simplemente se da la magnitud de la velocidad. Entonces la rapidez será 7.8 metros por segundo. En la parte B dice, tratándolo como partícula, ¿con qué aceleración, magnitud y dirección se frena? Si la aceleración se supone constante. Él frena solamente cuando sus pies han tocado el pavimento o el suelo. Eso quiere decir que entonces, para yo calcular en la caída libre esa frenada y a velocidad final con que ya se detiene el movimiento será 0, y la velocidad inicial antes de empezar a frenar será justo la velocidad que hemos calculado, que es la que tiene justamente antes de tocar el suelo, más dos veces aceleración por la altura, donde esta altura, que es la altura de donde cual empieza a frenar, corresponde a la parte de las piernas que están doblando. Entonces, como dice el enunciado, que cuando toca el suelo, dobla las rodillas
0.60 metros, esa será entonces la altura de frenado, porque es justo lo que debe desplazar el cuerpo antes de detenerlo. Y como es una altura, nuevamente será negativa, porque sus rodillas se doblan hacia abajo, indicando el sentido negativo. Entonces, reemplazando velocidad final 0 metros por segundo, obviamente ya frenó, es igual a 7.8 metros por segundo, pues es negativo justamente porque es una velocidad que viene cayendo. Cuando yo elevo al cuadrado, me va a dar positivo, y aquí entonces lo que yo debo hacer es despejar la aceleración. Entonces, si yo despejo la aceleración, entonces aquí yo tendría este señor negativo elevado al cuadrado da positivo, ¿no? Recordemos ahí, negativo al cuadrado da positivo, y este 2 está multiplicando, y este menos 0.60 también está multiplicando, entonces pasan ambos a dividir, acá está. Y esta expresión que teníamos acá, de menos 7.8 metros por segundo elevado al cuadrado, pasará al otro lado a restar, por eso viene el signo negativo. Entonces aquí hago la operación. Cuando yo haga mi operación, siempre que yo tengo un signo negativo elevado al cuadrado, pues me da positivo, ¿correcto? Ahora, este negativo con este negativo acá se eliminan, este signo negativo acá afuera, con este signo negativo se eliminan, y por tanto esta aceleración me va a dar positiva. ¿Qué indica una aceleración positiva en mi caso? Que la aceleración va al contrario de la velocidad que llevaba en el gráfico. Por lo tanto, la aceleración lo que indica es que si él va cayendo y debe frenar, su aceleración será al sentido contrario de la caída, es decir, será positiva. Y por lo tanto, de la misma manera, si es positiva esa aceleración, entonces así también la fuerza neta, que vamos a calcular en el siguiente punto, también será positiva. Y es positiva porque la fuerza neta se dirige contrario a la dirección de frenado. Y la dirección de frenado ya sabemos que es negativa. Entonces, masa por aceleración me dará el resultado de la fuerza neta. ¿Qué hago yo aquí en la parte C? Voy a calcular la fuerza neta justamente que hace que el sistema se detenga. Dice aquí, dibuje el diagrama de cuerpo libre en términos de qué fuerza neta actúa sobre él. Use las leyes de Newton y los resultados anteriores. Entonces, la ley de Newton lo que dice es que la fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Entonces, multiplico la masa por aceleración, 50.7 metros por segundo cuadrado, y me da una fuerza neta de 3.802.5 newton. Esa fuerza neta, entonces, es la que tenemos nosotros aquí. Esa fuerza neta apunta justamente hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Por otro lado, tenemos el peso. Entonces, tenemos el peso de 75 kilogramos por 9.81, y eso me da metros por segundo cuadrado, me daría 735.75 newton. A continuación, la parte D nos solicita el problema de calcular, aquí dice la parte D, ABC, diagrama cuerpo libre, sobre, use las leyes de Newton y los resultados de inciso B para calcular la fuerza media de sus pies sobre el piso al amortiguar la caída. Entonces, la fuerza media que yo tengo representada en mi dibujo es esta fuerza media que va dirigida justamente verticalmente hacia arriba. ¿Y por qué se denomina fuerza media? Porque esa fuerza con que va a amortiguar la caída. Entonces, la sumatoria de fuerza, dice la segunda ley de Newton, es igual a la fuerza neta, que fue la fuerza que calculamos en el inciso anterior, que es igual a la fuerza con que va a amortiguar menos el peso. Entonces, si yo voy a despejar de aquí la fuerza con que va a amortiguar, entonces el peso está negativo, pasa a positivo, y de esta manera entonces la fuerza neta más el peso es igual a la fuerza con que él va a amortiguar la caída. La fuerza neta entonces será 3.800.2 newton
más el peso que es 75 newton por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ya sabemos que eso da 735.75 newton y esa suma me da 4.538 newton. Esa era la fuerza con que va a amortiguar la caída. Ahora comparemos esa fuerza de amortiguamiento con relación al peso. Cuando yo comparo dos magnitudes, lo que me piden el enunciado es dividir. Divido la fuerza de amortiguamiento entre el peso. ¿Por qué? Si yo divido 4.538 newton sobre esta multiplicación que es 735.75 newton, eso me da 6.16. ¿Qué quiere decir? Newton se cancela con Newton, pero 6.16 veces quiere decir que es mayor. 6.16 veces el peso del hombre es igual a la fuerza de amortiguamiento. ¿Qué indica? Que el tipo debe frenar su movimiento o amortiguar su movimiento justamente haciendo una fuerza de 6.16 veces su peso. ¿Y quién hace esta fuerza? Justamente los pies, que son los que están tocando el suelo. Amigos, espero que hayan entendido el problema. Felicidades y nos vemos entonces en próxima oportunidad.